Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ese rinconcito donde nos sumergimos en las historias más intrigantes y a veces más oscuras que rondan el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una figura que seguro conocen muy bien, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, Demet Özdemir. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en telenovelas o de su vida amorosa, no. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo más turbio, un episodio que ha generado muchísima especulación y que involucra, nada más y nada menos, que un supuesto envenenamiento. Sí, han oído bien. Y como sé que este tema les va a dar mucho de qué hablar, les invito a que se acomoden, se relajen y preparen sus palomitas porque vamos a desentrañar esta historia desde su raíz. Antes de empezar, como siempre, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, que me dejen un like si les gusta lo que están a punto de ver. Vamos a ello. La verdad es que el caso de Demet es uno de esos que a medida que uno investiga, más preguntas genera que respuestas. Al principio todo parecía una simple indisposición, una de esas que le pueden pasar a cualquiera, especialmente a personas con agendas tan apretadas como la suya. Pero luego, cuando empezaron a surgir ciertos rumores, ciertas voces que hablaban de algo más oscuro, la situación dio un giro radical. Y ahí es donde nosotros entramos, para tratar de separar la verdad de la ficción, los hechos de las conjeturas. El supuesto envenenamiento de Demet Özdemir no es algo que se haya confirmado oficialmente, pero las dudas que persisten son innegables. Y lo que más llama la atención es cómo este rumor, esta sombra, se ha cernido sobre una trayectoria que hasta ese momento parecía impecable. Sabemos que Demet es una actriz súper talentosa, con una energía arrolladora y una conexión increíble con su público, pero también sabemos que la vida de las celebridades, especialmente las de su calibre, no siempre es un cuento de hadas. Hay una serie de factores que contribuyen a esta atmósfera de misterio que rodea a este tema en particular. Por un lado, la falta de información oficial clara y contundente. Las declaraciones de sus representantes o de la propia Demet han sido, en general, bastante vagas y se han centrado más en desmentir los rumores que en aportar detalles concretos. Y eso, para los que somos amantes de la investigación, pues nos deja con más interrogantes. Por otro lado, está la naturaleza misma de los rumores, esos que se extienden como pólvora en las redes sociales, donde la verdad y la mentira se mezclan de una forma que a veces resulta imposible diferenciar. Y luego está ese halo de dramatismo que siempre rodea a las celebridades, esos titulares sensacionalistas que buscan generar clics a toda costa y que, muchas veces, terminan desvirtuando la realidad. Pero vamos a ponernos serios un momento. ¿De dónde surge este rumor del supuesto envenenamiento? Pues la historia se remonta a un momento en el que Demet, como muchos otros artistas, tuvo que lidiar con ciertos problemas de salud que la obligaron a pausar sus compromisos profesionales. En un principio, se habló de un cuadro de estrés y fatiga acumulada, algo que no resultaba extraño dado su ritmo de trabajo. Sin embargo, poco a poco fueron surgiendo voces que apuntaban hacia una causa más siniestra, más premeditada, esas que hablaban de un posible intento de envenenamiento. Algunas de estas teorías apuntaban a personas de su círculo cercano, otras a supuestos enemigos profesionales, incluso a fans obsesivos. Lo cierto es que al día de hoy, no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas acusaciones. Todo queda en el terreno de las hipótesis, las especulaciones y, como siempre, los cotilleos de Internet. Ahora, no es mi intención afirmar o negar nada, sino simplemente presentarles los hechos tal y como los he ido recopilando. A través de la investigación, las entrevistas, las lecturas y, por supuesto, las conversaciones con otras personas que también están interesadas en el tema, he llegado a una serie de conclusiones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, es importante recalcar que Demet, al menos públicamente, siempre ha negado haber sido víctima de un envenenamiento. Sus declaraciones se han mantenido firmes en esta línea y, en general, ha optado por no profundizar en el tema, quizás para evitar darle más alas a los rumores. En segundo lugar, y esto es muy importante, no hay ningún informe médico o denuncia formal que confirme esta historia. Eso no quiere decir que no pueda ser cierto, pero sí que no hay pruebas objetivas que la respalden. Y en tercer lugar, es vital recordar que las redes sociales, si bien son un espacio donde todos podemos expresar nuestras opiniones, también son un caldo de cultivo para la desinformación y la creación de noticias falsas. Ditch. O esto es interesante analizar por qué esta historia ha calado tan hondo en el imaginario popular.
Yo creo que hay varias razones que pueden explicar este fenómeno. Primero, el hecho de que las celebridades, y especialmente las mujeres, son objeto de una enorme presión y escrutinio público. Cada paso que dan, cada decisión que toman, es analizada con lupa y cualquier mínimo fallo o desliz puede ser utilizado para alimentar teorías conspirativas. Segundo, el mundo del espectáculo, con su competitividad y sus luchas de poder, siempre ha sido un terreno fértil para rumores y escándalos. La idea de que alguien podría llegar a envenenar a otra persona para conseguir un papel o un contrato no es tan descabellada como podríamos pensar. Y tercero, creo que también hay un elemento de morbo en esta historia, una fascinación por lo oscuro y lo prohibido que nos hace querer saber más sobre lo que ocurre tras bambalinas. Pero volvamos al tema central. ¿Qué sabemos realmente sobre la salud de Demet en el momento en el que surgieron estos rumores? Lo que sabemos es que efectivamente la actriz tuvo que tomarse un descanso para recuperarse. Se habló de agotamiento, de estrés y, en algunos casos, de problemas digestivos. Y es aquí donde se empieza a entrelazar la historia del envenenamiento. Algunas personas, a partir de estos síntomas, comenzaron a especular que estos no eran simplemente resultado de una agenda muy cargada, sino de una intoxicación provocada por agentes externos. Y así fue como el rumor se propagó, alimentado por la falta de información y por la predisposición de muchos a creer en lo más escandaloso. Una cosa que me llama mucho la atención es cómo este rumor ha afectado a la imagen de Demet. A pesar de que la actriz ha intentado mantener un perfil bajo en este tema, la sombra de la sospecha sigue estando ahí. Y es que en el mundo del espectáculo, la reputación lo es casi todo. Una simple insinuación puede ser suficiente para manchar la imagen de una persona y afectar su carrera. Y en este caso, el rumor del supuesto envenenamiento ha creado un clima de incertidumbre que sin duda, no le habrá hecho ningún bien a Demet. La propia actriz ha expresado en varias ocasiones su frustración por la falta de veracidad de estos rumores, pero parece que la historia sigue estando presente en el imaginario colectivo. Ahora bien, si dejamos a un lado las teorías conspirativas y nos centramos en los hechos concretos, podemos observar que Demet ha sabido sobreponerse a esta situación y ha seguido adelante con su carrera. Ha continuado trabajando en nuevos proyectos, ha mantenido el contacto con sus fans y, en general, ha demostrado una gran fortaleza y profesionalidad. Esto demuestra que, al final, la mejor respuesta ante la adversidad es seguir adelante y no dejarse vencer por los rumores y las habladurías. Sin embargo, creo que es importante que, como sociedad, aprendamos a ser más críticos con la información que recibimos, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como este. No podemos dejarnos llevar por la primera impresión o por los titulares sensacionalistas, sino que debemos tratar de contrastar las fuentes y buscar la verdad más allá de los rumores. Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es cómo se ha tratado el tema de la salud mental. En muchas ocasiones, la salud mental es estigmatizada o minimizada, y se tiende a atribuir cualquier problema de salud a causas físicas. Y en el caso de Demet, me parece que el hecho de que se hayan generado este tipo de rumores, en lugar de tratar de entender lo que estaba pasando, ha sido muy perjudicial. Es fundamental que empecemos a hablar de la salud mental sin tabúes y que entendamos que los problemas de estrés, ansiedad o depresión son tan reales como cualquier otra enfermedad. Y en este caso creo que la presión mediática y el escrutinio público han podido tener un impacto negativo en la salud mental de Demet. Por eso es tan importante que las figuras públicas tengan acceso a un apoyo psicológico adecuado y que no se les juzgue o se les presione por sus problemas de salud. Pero vamos a ser un poco más específicos, vamos a intentar explorar algunas de las teorías más descabelladas que han circulado por Internet. Una de ellas, quizás la más rocambolesca, apuntaba a un complot entre sus competidoras en el mundo de la actuación. Según esta teoría, varias actrices, supuestamente celosas del éxito de Demet, habrían conspirado para envenenarla y sacarla del juego. Otra teoría, igualmente improbable, señalaba a un fan obsesivo que en un ataque de celos o de locura, habría intentado dañar a la actriz. Y luego estaban las teorías que apuntaban a su propia familia, a su círculo más cercano, como posibles responsables. En fin, un verdadero batiburrillo de suposiciones que en muchos casos rayaban en la paranoia. Lo cierto es que ninguna de estas teorías ha podido ser demostrada y que al día de hoy siguen siendo meras especulaciones. Lo que sí me parece importante destacar es el papel de las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias falsas. En Internet, una mentira puede viajar a la velocidad de la luz y puede generar un daño irreparable en la reputación de una persona.
Y en el caso de Demet, este rumor ha puesto de manifiesto los peligros de la desinformación y la importancia de ser críticos con la información que recibimos. No podemos creer todo lo que leemos en Internet, sino que debemos tratar de verificar las fuentes y de contrastar las informaciones. Y sobre todo, debemos ser conscientes del impacto que pueden tener nuestros comentarios y nuestras opiniones en la vida de los demás. Otro aspecto interesante de este caso es cómo se ha gestionado la comunicación. Creo que en general, el equipo de Demet ha optado por mantener un perfil bajo y por no alimentar más los rumores. Esto puede haber sido una estrategia acertada, pero también ha generado cierta frustración entre los fans que querían saber más sobre lo que estaba pasando. Es cierto que en este tipo de situaciones es muy difícil contentar a todo el mundo y que cualquier declaración puede ser malinterpretada. Pero también creo que una comunicación más clara y transparente podría haber ayudado a disipar algunas de las dudas que todavía persisten. En fin, creo que este caso ha servido como una lección sobre cómo gestionar la comunicación en situaciones de crisis y sobre la importancia de ser honestos con el público. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero hablarles sobre el lado humano de esta historia. Detrás de los rumores, las teorías y las especulaciones, hay una persona que ha tenido que lidiar con un momento muy difícil. Una persona que ha visto cómo su nombre era arrastrado por el fango y que ha tenido que soportar una presión mediática muy fuerte. Y creo que es importante que como sociedad seamos más empáticos y que entendamos que las celebridades, al igual que nosotros, son personas con sus propios problemas y sus propias vulnerabilidades. No podemos tratarlos como si fueran personajes de ficción o como si no tuvieran sentimientos. Y en este caso creo que Demet ha demostrado una gran fortaleza y una gran capacidad de resiliencia, a pesar de las dificultades que ha tenido que atravesar. Y bien, después de este largo recorrido por el laberinto de rumores y especulaciones, ha llegado el momento de recapitular. En primer lugar, es importante destacar que no hay ninguna prueba concreta que confirme que Demet Özdemir haya sido víctima de un intento de envenenamiento. Los rumores que han circulado por Internet son, en su mayoría, rumores, sin ningún fundamento real. En segundo lugar, es crucial recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y que la desinformación puede generar un daño irreparable en la reputación de una persona. Y en tercer lugar, es fundamental que como sociedad aprendamos a ser más críticos con la información que recibimos y que tratemos de buscar la verdad más allá de los titulares sensacionalistas. La salud mental también es un tema importante a considerar, pues el escrutinio público y los comentarios dañinos pueden afectar gravemente a las personas. Y también destacar la fortaleza de Demet, que ha sabido sobreponerse a esta situación y seguir adelante con su carrera. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido largo, pero creo que era importante abordar este tema con la profundidad que merece. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor lo que ha ocurrido en torno a este caso. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, así que les invito a que me dejen sus comentarios en la caja de comentarios. No duden en expresar sus ideas y sus opiniones, siempre desde el respeto y la tolerancia. Recuerden que este canal es un espacio para el debate y para el intercambio de ideas. Y también les pido que me dejen un like si les ha gustado este vídeo y que lo compartan con sus amigos y familiares para que llegue a más personas. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y para finalizar, solo quiero recordarles que al final, lo más importante es que la verdad prevalezca. Y que en el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito de la vida, debemos ser críticos y responsables con la información que compartimos. Y a Demet, le mando un abrazo muy fuerte y le deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal. Y a ustedes les agradezco una vez más su apoyo y su confianza. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y no se olviden de seguir investigando y buscando la verdad. Hasta la próxima.